bueno, lo que quieren que les hable es de uno de los tres factores, que es el factor que hace referencia a los rasgos del acosador. Sinceramente creo que es más interesante el problema de los rasgos de la institución, pero dejaremos eso para otro momento, porque los rasgos del acosador han sido reconocidos por varios autores ya. Ha sido el perverso narcisista, lo llamaba Irigoyen, la personalidad maligna, Peck, que es un psicoanalista americano, define un tipo de personalidad que hace daño. Son personas que esparcen el dolor y la destrucción a su alrededor de manera natural. Es una personalidad maligna. La sociopatía agresiva sutil, decía Field. Hay sociópatas agresivos, que son nalgueros, o personas que insultan a los demás, los sociópatas clásicos, pero sutil decía, hay un sociópata agresivo que es muy sutil, no da la impresión, una persona muy educada, muy correcta, pero hace daño socialmente. Y está el llamado síndrome Mia, que describí yo hace algunos años. Mia es el acrónimo de mediocridad inoperante activa. Su primera descripción, que fue una revista psiquiátrica, en la revista Psiquis, revista de psiquiatría, psicología y psicosomática, la llamaba trastorno por mediocridad inoperante activa. Bueno, podría ser una foto de un mediocre inoperante activo, ciertamente de un acosador famoso y conocido, aunque afortunadamente no real, solo existe en la serie de televisión. El ser humano tiene una característica curiosa, que es el ser humano es un inconforme. El ser humano decimos que los humanos son animales inteligentes, pero hay un rasgo más que define a los seres humanos. En la inmensa mayoría de los seres humanos, además, tienen aspiraciones a más. Cualquier especie animal, en el lugar donde caen, en su nicho ecológico, se mantienen allí, tranquilamente felices, y como 1000 años después, puede que hayan cambiado de lugar si se les ha acabado la hierba o lo que sea, pero un animal de 1000 años posterior es muy parecido. Habrá habido algún cambio genético sutil que toma cientos de miles de años, pero las vacas de hoy en día viven igual, se comportan igual, se relacionan igual que las vacas de hace 5000 años, cosa que no ocurre exactamente con los humanos. Los humanos tienen una característica que es la aspiración a más. Eso lo podemos llamar la presión por la excelencia. Excelencia es salirse de lo rutinario, salirse de lo normal, salirse de lo establecido, es hacer algo más, es viajar. La necesidad de migración que tienen los seres humanos indica, entre otras cosas, una aspiración a un mejor entorno, a un mejor lugar, a un progreso de algún tipo. Las emigraciones no son solo económicas, hay muchas emigraciones intelectuales. La gente cambia para encontrar una atmósfera más rica intelectualmente, para un mayor desarrollo psicológico, etcétera, pero también hay la creatividad, la razón para descubrir nuevas cosas, esa sensación extraña de inconformidad y no disgusto, pero casi aburrimiento que todos los seres humanos sienten en algún momento cuando todo está perfectamente bien. Es como si algo siempre nos falta. Esa intranquilidad, esa presión para la excelencia es un rasgo natural del ser humano. Es algo que encontramos en todos los seres humanos y es natural. Y esa presión para la excelencia se satisface de una manera directa. Directa es mediante la seguridad personal de que uno tiene no solo necesidad, sino también derecho de progresar, de conquistar nuevos logros, de avanzar en su vida, un recto esfuerzo, una capacidad de aplicarse al esfuerzo en el oficio que uno tenga o en el trabajo que uno haga, y una capacidad de trabajo más allá de lo necesario. El ser humano es el único que de manera natural atesora extras no solo materiales, sino de manera aún más importante extras de conocimiento, extras de cultura, extras de arte, siempre producimos algo más de lo que hay. Esa capacidad de trabajo es la manera directa de expresar la presión por la excelencia, pero de una manera indirecta, de una manera vicariante, que es a través de la admiración que tenemos a grandes personas, a los sabios o a los grandes deportistas, o personas que son excelentes por algo, despiertan admiración en el ser humano, y también a través de fantasías. Uno puede despejar o satisfacer su presión por la excelencia a través de algunas de historias de personas excelentes, o a través de fantasías en que uno alcanza cotas de excelencia sin gran esfuerzo, simplemente imaginándolo. Estos son en aspectos que muestran la tendencia natural a la excelencia. La excelencia produce una patología. Hay tres tipos de patología de la excelencia. Una es el exceso.
El exceso es la ambición desmedida, el orgullo, la soberbia, la necesidad de crecer, lo que llamamos en psiquiatría el narcisismo. El narcisismo es una patología de una persona que necesita ser el mejor, pero es una exageración, es excesivo, es demasiado. Otra patología de la excelencia es la que viene por el exceso de exigencia de uno mismo, el autoestrés, el forzamiento continuo, la incapacidad de descansar, de relajarse, de perder el tiempo, y que lleva a una adicción al trabajo, lo que los americanos han llamado el workaholic, el adicto al trabajo. La patología por distorsión son la frustración y el descontento permanente. Son personas que no se dedican a buscar la excelencia, sino que se dedican más bien a quejarse y a sufrir por la falta de excelencia que viven en sus vidas cotidianas. La rebelión activa, que consiste en protestar. Muchos jóvenes de hoy en día, por lo menos en España y en Europa en general, están ahora en un estado de rebelión activa, que podríamos entender que es una patología por distorsión de la presión de la excelencia. Notan la presión de la excelencia, pero notan que el ambiente no les facilita y ellos mismos no tienen capacidad de generar sus propias dinámicas de excelencia. Lo único que pueden hacer es protestar, rebelarse y quejarse, en cierta forma, con justicia de que el ambiente en el que viven no facilita la realización fácil de su presión para la excelencia. Y luego tenemos el escape por rebelión pasiva, por rechazo pasivo, el escape en la fantasía, a veces en la drogadicción, a veces en la inactividad de todo tipo, el abandono, a veces en la depresión. Y luego tenemos la patología que nos interesa hoy, perdón por la introducción de otros tipos de patología, pero quiero enmarcar en su contexto que también puede haber un trastorno de una patología de la excelencia por defecto. Falta de presión por la excelencia es la mediocridad. La mediocridad la podemos encontrar en tres grados. Tenemos el mediocre simple. La mediocridad simple, sin mayor complicación, es la persona que no tiene absolutamente ninguna presión por la excelencia y eso le parece perfecto y está bien. Eso vive una vida tranquila, necesita satisfacer sus necesidades orgánicas, sus necesidades animales, sus necesidades físicas, necesita satisfacer sus necesidades humanas más sencillas. Podemos decir que es un ser humano sin presión por la excelencia, un animal racional, punto. No tiene presión por la excelencia y es feliz y es un buen consumidor, es una persona muy apreciada, podríamos decir, es un buen ciudadano en la sociedad de consumo, es un buen ciudadano, consume lo que le dicen que hay que consumir, sigue las instrucciones de los anuncios, sigue las instrucciones de las ideas o de los partidos políticos dominantes, es el hombre masa del que hablaba Ortega y Gasset hace ya muchos años y que, bueno, pues es necesario para la existencia de la sociedad y en cierta forma podemos decir que es una forma muy feliz de existir, especialmente en una sociedad de consumo que no ha entrado todavía en la bancarrota, en la que todavía el consumo es posible y fácil. Tenemos la mediocridad inoperante pasiva en el que ya hay un problema y es que la persona que la sufre es consciente de que existe la excelencia, pero no sabe cómo se hace, no sabe cómo se logra, no sabe cómo se aprecia. Llamamos inoperante porque sus esfuerzos raramente producen nada creativo, también se llama pseudo creativo. Puede hacer esfuerzos, puede hacer cosas, pero eso no sirve generalmente para nada, no aporta grandes cosas. Tiene un afán de excelencia que no realiza y lo que llamamos coloquialmente son los fatuos, los snobs, los pretenciosos, los impostores. Las personas que pretenden ser algo excepcional, que pretenden ser algo especial, realmente no lo son, pero lo fingen de manera más o menos convincente. No son muy peligrosos, excepto si en algunas organizaciones e instituciones alcanzan posiciones de poder y de prestigio, puede ser que para demostrar su supuesta excelencia sobrecarguen a sus subordinados de trabajos innecesarios. Son los típicos jefes que enseguida quieren hacer más papeleo del que ya hay. Necesitan cuestionarios, necesitan formularios, necesitan pilas de papeles para cada actividad, solamente para demostrar que están haciendo algo. Por eso los hemos llamado inoperantes. Lo que hacen, están haciendo algo que no sirve para nada.
Bueno, es tremendo tener un jefe así, pero no es enormemente peligroso. El enormemente peligroso es el mediocre inoperante activo. El mediocre inoperante activo no solamente no sabe bien cómo conseguir la excelencia, hay algo mucho peor, es que la quiere destruir, necesita eliminar la excelencia, no la soporta. Persigue la excelencia, impone la mediocridad y persigue a todo aquel que no adopta una capacidad, que no demuestra su capacidad de mantenerse en la mediocridad sin ninguna dificultad. Es el que produce el síndrome de mediocridad inoperante activa. Un inciso que me ha llamado la atención también, hablando de la excelencia, es que cada vez notamos más en las organizaciones una preocupación por la excelencia. Cada vez notamos, hace algún tiempo nadie decía que una organización tenía que ser excelente, por la sencilla razón que se daba por descontado. O sea, era como decir que tenemos que respirar. Por supuesto que tenemos que respirar. Nadie dice que respirar es importante. Excepto los asmáticos. Excepto las personas que tienen una patología respiratoria grave, son conscientes de que la respiración es muy importante. Y yo creo que lo mismo está ocurriendo hoy en día. Las organizaciones que se empiezan a dar cuenta de la mediocridad en que se están sumiendo son conscientes de que necesitan ser excelentes. La obsesión por la excelencia es un síntoma de que la organización está descubriendo rasgos de mediocridad dentro de sí mismo, y está bien. Quiero decir que por lo menos si empiezan a estar molestos por los síntomas, es posible que empiecen a buscar soluciones. Lo único que me preocupa es que eso favorezca no el desarrollo de la excelencia, sino que favorezca el ascenso de los pseudo creativos, el ascenso de los fatuos, personas que pretendan dar una imagen de excelencia sin realmente preocuparse de que eso sea real o de que eso sea creativo, de que eso sea efectivo. En todo caso, siempre será mejor que el estar dominado por mediocres inoperantes activos que, además de la mediocridad en grado tercero, en grado sumo, tienen otros dos factores más, rasgos de carácter. Uno es la envidia. La envidia es el sufrimiento por el bien ajeno. La envidia simple, hay tres tipos de envidia. La envidia sana, podríamos decir, es el fastidio que produce que a otra persona sea mejor. Y rápidamente se convierte en estimulación, en emulación, en admiración. La persona, el envidioso sano, entre comillas, es el que cuando ve que alguien hace algo mejor, inicialmente le molesta, pero enseguida reacciona diciendo, pues yo también quiero hacerlo también como él. Está la envidia competitiva, en el que hay un puesto para dos personas, si la tiene él, no la tengo yo, y viceversa. Está la envidia justa, que en grandes casos realmente es una mentira, es las personas que andan persiguiendo a aquellos que han conseguido algún beneficio, buscando a ver si al conseguir ese beneficio han incumplido alguna norma, han incumplido alguna ley, o han hecho alguna fallo, alguna cosa para poder desprestigiar y poder deshacer su éxito. Mi experiencia en muchos casos de envidia justa están relacionados más bien con la envidia maligna. La envidia maligna es la incapacidad de tolerar el bien de los demás. Hay una diferencia entre sufrir con el bien ajeno y hay un punto más que es el goce con el mal ajeno. Eso es lo que le pasa en la envidia maligna. No solamente sufren insoportablemente con el progreso de los demás, sino que disfrutan cuando los demás se hunden, cuando los demás fracasan. Un rasgo muy extendido, digamos, en grado mínimo en la sociedad, pero en los acosadores, en los mediocres inoperantes activos es enorme, es máxima. Son depredadores que destruyen sin beneficio. El envidioso competitivo pues destruye cuando va a obtener un beneficio, lo hace por una razón. Está mal o no sé, pero bueno, tiene una razón. En cambio, el mediocre inoperante activo destruye sin razón, simplemente no soporta la excelencia, y eso es un rasgo de personalidad, porque no obtiene ningún beneficio, no lo puede evitar. Y el tercer rasgo del mediocre inoperante activo es la necesidad de control. La necesidad de control tiene que ver, el que mejor explica la importancia del control es Erich Fromm, un psicoanalista alemán afincado en México durante muchos años, que define dos rasgos de personalidad que todos tenemos, un grado diferente, pero lo importante es el predominio de cuál de ellos. Hay un rasgo de personalidad que es la biofilia. La biofilia es el amor a lo vivo, es el goce con el crecimiento, con el desarrollo, con la creatividad, y la biofilia impone también una capacidad de tolerancia, porque la vida es bastante impredecible, la vida es irregular, la vida funciona como buenamente le parece, la vida se abre camino, la vida es, bueno, podemos podar los arbustos, pero lo normal es que crezcan por donde quieran, incluso dentro del tejado o dentro de la bañera,
Al que le gusta la vida tiene que saber ser tolerante con la impredictibilidad de la vida. Y el otro rasgo que define Erichsen es la tanatofilia. No quiere decir que necesariamente que quieran matar, quiere decir thanatos, quiere decir muerte en griego, y la tanatofilia es que le gustan las cosas muertas, las cosas no vivas, las máquinas, aquello que puede ser ordenado, aquello que puede ser organizado, aquello que es predecible, aquello que es constante. Los ordenadores, cada vez menos, cada vez obran más por su cuenta y hacen lo que les da la gana, pero en principio sería un buen ejemplo de un aparato que a un tanatófilo, una persona que le gusta lo controlable, lo predecible, pues le gusta. Una persona biófila le puede gustar más la agricultura, le puede gustar más el criar animales, le puede gustar más pues la psicología, ciertamente. Todos tenemos estos rasgos combinados, porque si fuéramos puramente biófilos no podríamos clasificar nada, no podríamos controlar nada, no podríamos predecir nada, no podríamos ni siquiera hacernos un programa de acción. Tendríamos que seríamos totalmente espontáneos, seríamos en cada momento lo que nos ocurriera, lo cual francamente me entra la tentación de decir que sería una buena idea, sería ideal. Tal como la vida está organizada, tenemos que combinar una cierta necesidad de orden. El problema con el mediocre inoperante activo es que se pasa, es prácticamente totalmente tanatófilo, no tiene ningún respeto, ningún interés, ningún goce con la espontaneidad de la vida y por supuesto no con el desarrollo ni con la creatividad. Todo tiene que ser predecible, todo tiene que estar controlado, todo tiene que estar dependiente de su mando. Los subordinados tienen que hacer exactamente lo que les han dicho que hagan y no pueden demostrar ninguna creatividad ni de ninguna manera proponer ningún plan de mejora ni nada parecido. Por eso es por lo que tienen que ser destruidos. Bien, esta parte de la mediocridad inoperante activa lo tengo que dejar aquí.